Hola, muy buenas noches traders, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro tema de esta clase. Hoy vamos a aprender y vamos a navegar a través de una plataforma la cual todos los traders estamos usando. Cualquier activo financiero tú vas a poder ver a través de esta plataforma, la cual hoy día vamos a hacer un tutorial de cómo se maneja, qué pasos debes seguir, cómo puedes registrarte y sobre todo con esto poder seguir con las siguientes clases, en las cuales vamos a analizar mucho más a detalle en la gráfica que hoy te voy a mostrar. Muy bien, entonces para empezar vamos a digitar aquí tradingview.com en nuestro navegador favorito y vamos a darle al enter. Ok, aquí se nos va a abrir una plataforma. Ok, muy bien, ya nos encontramos en esta plataforma y esto es lo primero que te va a salir. Probablemente si tú tienes un navegador o una pantalla más pequeña, te va a salir de otro modo en la que se va a encapsular aquí todo el menú. Pero si no, vas a poder verlo todo aquí. TradingView, para comentarte un poco acerca de esto, es una plataforma totalmente gratuita. Aquí tú vas a poder ver cualquier activo financiero en cuanto a gráficos, ya sea en líneas, en velas japonesas, en barras, cualquier gráfico que se presente aquí. Aparte, vas a tener todos los mercados, como ya te mencioné, ya sea divisas, futuros, criptomonedas, bonos, índices, acciones y muchos más. Vas a poder ver algunas noticias, incluso algunos análisis que otros traders, al igual que tú, están haciendo. Sin embargo, ellos llevan un poco más de experiencia y tienen una sección donde ellos pueden compartir sus análisis conforme a lo que ya saben. Muy bien, entonces para comenzar podemos guiarnos a través de un video explicativo que aquí siempre te va a mostrar. Puedes buscar el mercado que tú quieras aquí y aquí vamos a comenzar para poder registrarnos. No es necesario incluso que te registres, sin embargo te vas a dar cuenta que a posterior te va a pedir sí o sí que lo hagas. Así que si quieres de frente ver el gráfico, no quieres registrarte, te vas a la sección de acá y aquí vas a poder ver tu gráfico. Ok, gráfico. Y aquí te va a aparecer, puedes darle de frente clic. Sin embargo, lo que yo voy a hacer ahora para ir paso a paso es registrarme, porque luego te va a saltar aquí una notificación en la que te va a pedir sí o sí que te registres. Entonces voy a darle comenzar. Después de eso te va a salir los planes. Como ya te mencioné, TradingView es una plataforma totalmente gratuita. No tienes que pagar nada a menos que tú lo desees. En cada plan de pago te ofrece mayores beneficios. Sin embargo, no es tan necesario. Al menos no hasta que hayas aprendido lo suficiente, porque vas a ver que cuando más aprendes, cuando ya estés en un nivel profesional, vas a necesitar de algunas ayudas. No tanto como indicadores, sino alertas que te digan cuando el precio ya está en cierto nivel, como para que realices una compra o venta de ese activo financiero. Pues tú vas a tener tu libertad también, vas a estar viajando, vas a estar haciendo cualquier cosa, no vas a estar viendo la pantalla. Para eso existen estos planes, para que te ayuden a tener una buena transacción, una buena operación dentro de esta plataforma. Muy bien, entonces si no queremos nada, incluso aquí más abajo podemos ver una comparación de todos los planes para ver cuál nos conviene. Recuerda que si quieres puedes tener una semana totalmente gratuita si es tu primera vez que pruebas esta plataforma, ok. Aquí en cada botón, por ejemplo, me salta pruébelo de forma gratuita durante una semana. Entonces tú vas a tener toda una semana totalmente gratuita si es tu primera vez que te registras, ok. Tenlo eso en cuenta. Puedes pagar tanto mensual como anualmente. Recuerda que anual te sale mucho más barato. Entonces, bueno, sin tanta explicación, vamos a darle iniciar sesión y nos va a pedir que nos loguemos, que nos registremos a través de una cuenta, ya sea Google, Facebook, Twitter, Yahoo, Apple si tenemos alguna, LinkedIn o un correo electrónico. En este caso yo me voy a loguear con mi cuenta de Google. Voy a elegir la de aquí, TradingTraders, ok. Y nos va a pedir ahora que llenemos algunos datos básicos, como un nombre de usuario. Recuerda que este nombre de usuario solo vas a poder cambiarlo una última vez después de esta opción que le voy a poner. Por ejemplo, si lo dejo ahí, puedo cambiarlo una vez más y después ya no se va a poder. Ahora voy a elegir una imagen. Recuerda que la imagen no puede pasar de los 700 kilobytes, o sea, tiene que ser una
imagen pequeña de poco peso, vamos a elegir en este caso nuestro logo. Ok, está por aquí. Seleccionamos la opción aquí, el cuadrito que dice no deseo recibir correos electrónicos de carácter comercial, para que en ningún momento te ofrezca algún beneficio o promociones. Muy bien, le damos continuar ahora. Nos dice que este nombre de usuario ya existe. Probablemente sí, porque lo he creado el otro día para probar en un video igual. Así que vamos a darle simplemente, ok, vamos a cambiar algunos dígitos, a ver si nos deja ahora. Ok, vamos a dejarlo simplemente así. Y ahora ya está, muy bien. Nos hemos registrado, ya estamos aquí logueados, como vemos. Nos sale nuestro perfil. Y ahora sí podemos irnos a gráfico. Muy bien, ahora que estamos en el gráfico, probablemente te salga de otra manera, de color rojo, verde, el volumen, te salgan muchas cosas más, ¿ok? Todo eso se puede modificar, todo se puede personalizar. Vamos a empezar paso a paso, así que no te preocupes. Pero antes de seguir con este video, recuerda suscribirte en el botón de aquí abajo, darle like, comentar si es que te está gustando el video y sobre todo compartirlo con alguien que esté interesado, alguno de tus amigos acerca del trading y quiera ver esta plataforma que es muy interesante. Muy bien, entonces vamos a seguir. Vamos a empezar por esta sección, que es el panel de la izquierda. Nos vamos a dar cuenta que casi siempre va a salir este tipo de publicidad que nos dice versión de prueba gratuita por 30 días y muchos más referenciando a brokers. Vamos paso a paso con esta sección en primer lugar. Cada una representa una herramienta que nos va a ayudar en un momento específico. Ok, entonces ahora vamos a ir paso a paso. En primer lugar vamos a ver cómo se cambia el color de esta gráfica. En mi caso me sale azul con negro porque ya lo he estado configurando. ¿Cómo configurarlo? Simplemente vas a darle clic derecho en tu mouse, ok, y te debe salir toda esta opción, todas las opciones que aquí estás viendo. Le vas a dar en opciones de configuración. Ok, muy bien, entonces vamos a cambiar nuestro color de las velas japonesas que estamos viendo aquí. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer para cambiar el color, el cual tú estás viendo que probablemente sea verde y rojo, vas a elegir aquí, ok. Si quieres cambiar las velas alcistas, ok, o sea que van subiendo de color, yo usualmente elijo el celeste o el azul, me gusta más este color y lo elijo para todo. O sea, ya sea bordes y mechas. Muy bien, para que quede así de este color. Y las velas bajistas son de color negro totalmente. Vas a elegir el de aquí o el de acá, que son casi iguales. Y listo. Con esto ya tenemos los aspectos más básicos. Sin embargo, seguro vas a querer cambiar algunas otras cosas, que te recomiendo que lo hagas. Por ejemplo, la zona horaria, justamente donde estamos en este momento, vas a poder cambiarlo según tu país. Yo, por ejemplo, me encuentro aquí en Lima, entonces si selecciono mi horario, yo voy a poder ver en qué momento la vela está corriendo. Por ejemplo, en este momento es 17 de marzo del 2022, a las 10 de la noche para ser exactos, y lo tengo también aquí en mi reloj. Entonces, esto nos va a mostrar el día y la hora exacta que tenemos la vela la cual está corriendo, para estar al tanto de esto. Muy bien. Otra cosa que probablemente te incomode ver a cada rato es el volumen de aquí abajo. El volumen en este momento es un indicador, el cual se encuentra aquí en la parte superior. Si le damos clic en ocultar, ya no nos va a salir. También podemos darle X para que nos quite este indicador, ¿ok? Porque en realidad no va a ser tan necesario. Vas a darte cuenta que esto en realidad solamente es análisis técnico. Muchas personas utilizan el volumen para ver las transacciones que ocurren, para ver el momento preciso en el que hay una operación, sobre todo con mayor fuerza. Pero en nuestro caso queremos la gráfica mucho más limpia porque nos vamos a fijar de otro modo sacar cuándo va a haber un movimiento así de fuerte como los que ves aquí. También vas a encontrar esta sección y vas a quitarla simplemente en ocultar eventos en el gráfico. Con esto ya tenemos una gráfica mucho más limpia. Vamos a darle clic en opciones de configuración y vamos a quitar algunas otras cosas que también nos están molestando en este caso. Por aquí te vas a dar cuenta que en apariencia está seleccionado en mi caso los descansos de sesiones, que en realidad no es necesario ponerlos. Simplemente tienes que desactivarlo para quitarlo y ya está. También vas a poder ver líneas verticales y horizontales. En este espacio vas a poder quitarlo, sobre todo en la opacidad. Aquí ya no se va a reflejar nada. Puedo ponerlo bien fijo o quitar totalmente la opacidad. Esto nos sirve más que todo para tener cierto nivel, cierto control hacia dónde está yendo la gráfica. Como ves aquí, por ejemplo, algunas mechas que respetan justamente esa línea. No significa que ese sea alguna especie de gráfico o alguna especie de patrón. Esto solamente cuenta cada ciertos pips, ok.
cada ciertos pips que recorre las velas, pero esto no es tan necesario. Muy bien, entonces como vemos, esto vamos a poder quitarlo. Si gustas, tú puedes quitarlo en esta sección como ya mencioné, o en todo caso bajarle la opacidad si es que no quieres ver mucho de esto para que no te incomode. Le vamos a dar cierta opacidad solamente en 5%, yo lo voy a dejar ahí un poquito porque la verdad sí me gusta tenerlo. Ahora vamos a quitar algunas cosas que no van a ser tan necesarias. Por ejemplo, si ves aquí hay un botón de compra y venta. Sin embargo, aquí no vamos a operar. Tú puedes crear tu cuenta en FXCM y así comprar o vender al instante, ¿ok? Incluso aquí abajo te muestra con qué broker tú puedes iniciar sesión. Sin embargo, en este momento no se encuentra ningún broker del cual yo uso. El que te recomiendo en todo caso sería Pepperstone, que es muy buen broker con muy bajo spread y lo vamos a ver en un siguiente video. Ahí vamos a crear nuestra cuenta y lo vamos a conectar a TradingView. Sin embargo, por ahora no necesitamos. Así que vamos a quitar estos botones de compra y venta y ahora ya no está. ¿Ok? También vamos a quitar estos valores de HCL. Lo encuentras aquí en línea de estado, valores OHLC. Listo, ya se quitó. También puedes quitar los valores de los cambios en la barra. En realidad estos son valores que no necesitamos ver. Ok, necesitamos nuestra gráfica lo más limpia posible. Cualquier trader que sea profesional se va a dar cuenta que podemos analizar con esta parte, con esta sección que nos va a dar las herramientas necesarias para poder hacer un buen análisis. Correcto. Ahora tenemos toda esa sección. ¿Para qué nos sirve esa sección? Bueno, vamos a ver en este momento. La primera parte es una lista de seguimiento. Aquí vamos a ver todos los activos financieros, ya sean acciones, índices, forex y criptomonedas, todo lo que tú puedas encontrar lo vas a organizar aquí. ¿Y para qué te sirve organizarlo? Pues obviamente para que tengas una lista de favoritos en los que tú quieras operar. Por ejemplo, aquí nos encontramos con el SP500, con el IBEX, con el índice del dólar, con las acciones de Apple, Santander. También tenemos Forex, en este caso Euro USD, USD-JPY, GBP-USD. También tenemos el mercado de futuros, en este caso ya sea el oro, la plata y muchos más. También nos encontramos con el mercado de criptomonedas. Todo esto vamos a poder organizarlo de acuerdo a un orden específico según el activo financiero. ¿Ok? Y más abajo nos sale un poco del detalle de este activo. Por ejemplo, si presionamos el GBP-USD, nos encontramos aquí con el nombre exacto de este par, que en este caso es la libra esterlina frente al dólar estadounidense. Si le damos clic, nos va a llevar a toda esta sección detalladamente. ¿Ok? Aquí podemos ver incluso cómo se predice. ¿Ok? Es como un cierto indicador que nos dice cómo puede ir conforme a la temporalidad. También encontramos algunos autores del GBP-USD y más cosas que en realidad en este momento no necesitamos. Así que en realidad, como no nos va a ser tan útil que digamos, vamos a ocultarlo simplemente y aquí ya no debería salirnos. O sea, vamos a tener igual la información, pero ya no nos va a detallar cada uno. Y vamos a poder organizarnos mucho mejor en esta sección. Muy bien, ahora vamos a detallar algunas cositas básicas. Por ejemplo, vamos a elegir un par. En este caso es el Euro USD. Por cierto, si tú quieres buscar algún par que no esté por aquí en este momento, lo que vas a hacer es simplemente escribir en tu teclado el par que tú quieras buscar. Para esto, tú ya debes saber más acerca de trading. Debes saber cuáles son los activos financieros que existen, en qué mercados hay y cómo ubicarlos. Si por ejemplo eres una persona novata que recién estás ingresando en este mundo, lo que tú vas a hacer es darle clic aquí donde están los símbolos y vas a buscar de acuerdo al mercado que quieras negociar. En este caso, por ejemplo, yo puedo ver todos. Si le doy acciones, solamente voy a ver las acciones que se encuentran cotizando aquí en el mercado. Luego vamos a ver el mercado de futuros, ya sea forex, criptomonedas, índices y economía en general. Si por ejemplo quieres buscar algo en Forex y no está aquí, en este caso el euro JPY, yo voy a seleccionarlo y aquí me va a mostrar la gráfica del euro JPY. Y vamos a seleccionar por temporalidades. Las temporalidades son el tiempo en que cada vela se desarrolla, en la que cada vela va avanzando. Por ejemplo, si nos encontramos en 15M, significa que estamos en 15 minutos. Cada vela representa 15 minutos. ¿Ok? Y para eso vamos a seleccionar aquí, en el intervalo de tiempo. Aquí tú ves una estrellita al costado, significa que es
mi número favorito, mi temporalidad favorita. Si tú eliges una más, aquí también te va a salir. A mí me gusta más estas temporalidades, incluso la de 5 minutos también es muy buena para operar scalping, así que la voy a agregar. Vamos a tener 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2, 4, día también, semana e incluso mes. El mes ya es para ver un panorama mucho más amplio, que significa que esta vela representa lo que se ha movido a nivel mensual. Y listo, con esto ya tenemos prácticamente todo de TradingView. Ya podemos manejarlo. Pero algo muy importante es saber también la gráfica, ¿ok? Nuestra gráfica ahorita se encuentra en velas, pero tú puedes cambiarlo. Si es que seleccionas aquí en el botón que estás viendo de velas, vas a poder ver velas huecas, líneas, vas a poder ver el área incluso, que seguro esto te suena más común, ¿no? Seguro tú has visto mucho más esto y la verdad no lo entendías hace años. Pero si lo ves en velas ya entiendes, te sientes un poco más a gusto porque sientes que esto ya puedes dominarlo. Entonces en nuestro caso, para ver el gráfico, vamos a seleccionar dos muy importantes que nos va a ser muy útil durante esta clase. Vamos a añadir a favoritos tanto en velas como en líneas. Estos son los más importantes. En líneas podemos ver mucho más exacto el precio cuando ha tenido una caída, una zona de demanda o oferta. La zona de demanda recuerda que está en la parte de abajo y la zona de oferta en la parte de arriba cuando el precio cae. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Esta es la sección de indicadores. Como te mencioné, por ejemplo, yo puedo tener una EMA. La EMA exponencial es como una línea, ok, como la que estás viendo aquí en este momento. Y esta línea representa cómo está la tendencia según sus últimos movimientos. Y aquí lo podemos ver al costado. Si queremos quitarla, simplemente presionamos en quitar. Y listo. Con esto ya tenemos prácticamente todo hecho. Ahora lo que sigue, si es que tú quieres por ejemplo aumentar tu lista, es darle en el botón de más para agregar algún símbolo. En este caso, si nos encontramos en el euro JPY y queremos que sea un par, ok, de favoritos, vamos a escribir el nombre correctamente y vamos a darle clic en más. Aquí tú vas a poder ver muchos brokers más, ok, cada uno te da su cotización diferente. Sin embargo, la que más vamos a usar es la de FXCM. Simplemente le damos en añadir a lista y ahora veremos que se agregó en la parte inferior. Vamos a arrastrarlo conforme al mercado en el cual estamos y ahora ya podemos ver fácilmente este par. Si ya no queremos ver esta sección, probablemente tengas un dispositivo muy pequeño tal vez, vamos a poder ocultarlo simplemente dando clic aquí. Con esto ahora podemos ver el gráfico con mayor visualización, mayor tamaño conforme a la pantalla. Cuando ya avanzamos con toda esta sección, recuerda siempre, como en cualquier documento que tú haces, algún programa, guardar. Todo esto se puede guardar según tu configuración, según tu análisis, el cual hayas hecho, para que no se pierdan estos cambios. Y esto está aquí. Aquí puedes guardar todos los gráficos de los símbolos, intervalos o diseños que has hecho dentro de la gráfica. Le vas a dar en clic y ahora cuando te salga el check es porque ya se guardó. También puedes personalizar un nombre. Si le das aquí en renombrar, vas a escribir el nombre que tú vas a querer guardarlo, porque puedes guardarlo con más de un nombre. Puedes tener más de una gráfica. Switch Traders vamos a escribir y listo. Vamos a darle guardar. Ahora ya se guardó. Correcto. Podemos cargar un nuevo diseño o crear un nuevo diseño en el que todo va a ser totalmente diferente. Recuerda que a veces te pides tener cierto plan. En este caso tenemos nuestro plan gratuito y probablemente no se pueda. Muy bien, ahora vamos a conocer un poco de las herramientas que vemos a este costado. Aquí vas a poder ver el tipo de puntero que el mouse está en este momento haciendo. Aquí tenemos un cruce, también podemos cambiarlo como punto, como flecha o como un borrador. Así que no hay que tocar mucho esta primera opción. Ok, vamos a dejarlo en cruce y ahí está bien. Ok, la segunda opción es mucho más importante. Aquí vamos a poder usar muchas de estas herramientas. En este caso, por ejemplo, la línea de tendencia. Vamos a darle clic en favoritos, al igual que nuestra flecha. También vamos a tener una línea horizontal, es muy importante, y una semirrecta horizontal. Al menos con la segunda opción ya tenemos todo esto y verás que aquí aparece un nuevo panel en el que se va añadiendo todas tus herramientas de dibujo favoritas. ¿Para qué nos servirá? Pues algo así, ¿ok? Si está seleccionado, si lo ves en azul, significa que estás usando esa herramienta. Le vas a dar clic aquí
y vas a dar clic donde termine esta opción. Esta es una línea de tendencia, probablemente te sirva cuando vayas a analizar algún gráfico. En este caso, por ejemplo, podemos usar la línea de tendencia marcando un gráfico desde este punto hasta el de acá. Esta línea de tendencias simplemente nos sirve para marcar hacia dónde está yendo toda la gráfica. Si la tendencia es bajista, pues tenemos que marcar la línea de tendencia hacia arriba. Si, por el contrario, la tendencia está yendo de abajo hacia arriba, entonces tenemos que marcarlo desde este punto. ¿Para qué nos va a servir? Pues imagínate que de pronto todo esto empiece a subir, bajar y de pronto esto rompe. ¿Qué significa? Que si rompe nuestra línea de tendencia, ya tenemos un punto a favor hacia donde podría llegar ahora. ¿Ok? Listo, vamos a regresar todo esto. Ahora que ya conocemos la línea de tendencia, ahora vamos a usar la siguiente herramienta, que viene a ser casi lo mismo. Sin embargo, esto ya es una flecha. Significa que cuando terminemos se va a agregar una rayita allí como si fuera una flecha, o sea, diciendo hacia dónde puede ir el precio, ¿correcto? Porque podemos marcarlo, por ejemplo, en este caso así. Luego tendremos nuestra línea horizontal. En este caso, por ejemplo, nos sirve para marcar toda una línea, toda una zona a nivel semanal durante toda la gráfica. ¿Qué significa? Que si la marco ahí, yo voy a poder ver en cualquier temporalidad. Ahí está, me sale desde inicio a fin prácticamente. Y así yo voy a saber que este nivel es un punto importante, un punto histórico sobre todo, porque se ha marcado desde el inicio hasta el final. Y aquí sigue pasando, ¿lo ven? Este punto donde llega, pum, cae, pum, cae. Aquí también cae. Entonces es una zona muy importante. Para esto me sirve la línea horizontal, para marcar históricos prácticamente. Ahora, si por ejemplo tú ya no quieres presionar a cada rato esto y traerlo hacia acá, puedes presionar el botón control y arrastrar simplemente. Arrastras hasta el siguiente punto que tú quieras marcar otra línea horizontal. Y en mi caso va a ser la de aquí. Me gusta esta zona porque también empezó aquí a subir, por aquí también. Y se repite históricamente. ¿Ok? Es un punto muy importante entonces. Finalmente, en esta segunda herramienta tenemos la semirrecta horizontal. La semirrecta horizontal nos sirve para marcar prácticamente lo mismo, pero la diferencia está en que desde el punto en que marquemos se va a trazar esta línea. Por ejemplo, si empiezo aquí, se traza durante todo lo que sigue. Sin embargo, para atrás no va a haber nada más. ¿Ok? Entonces esto nos sirve para ayudarnos, para no hacer tantas líneas. Si yo, por ejemplo, lo marco aquí, significa que este es mi último punto, mi último nivel. Pero yo podría también trazarlo acá. ¿Para qué? Para identificar que si supera este máximo, ya está superando un máximo histórico y probablemente quiera subir mucho más. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver algunas herramientas un poco más avanzadas, ¿ok? Que en este caso, por ejemplo, es el retroceso de Fibonacci. Yo cuando empiezo a trazarlo, voy a elegir de un punto más bajo hasta el punto más alto. El Fibonacci es una herramienta avanzada para medir más que todo retrocesos, ¿ok? No te voy a detallar qué es exactamente Fibonacci, que es un suceso matemático en realidad, pero esto lo hablamos mucho mejor en la clase. Simplemente te voy a enseñar a configurarlo según lo que yo utilizo. Vamos a darle clic aquí en el botón de lápiz y vamos a darle un color, que va a ser en este caso el negro. Aquí vamos a cambiar el fondo, pero el fondo no vamos a utilizarlo, así que para cambiarlo más rápidamente vamos a ir aquí a la ruedita, la cual estás viendo, y vamos a poder ver todo a detalle. ¿Ok? Vamos a quitar algunas herramientas, algunos puntos que en realidad no necesitamos. A esto se le conoce también como zonas de descuento, zonas en las que el precio empieza a tener un retroceso. Es como, por ejemplo, si yo te vendo aquí un producto a $95 y esto empieza a subir, tú no vas a comprar por aquí cuando ya subió. Tú vas a decir, bueno, voy a esperar que de nuevo empiece a bajar esto, porque en algún momento lo va a hacer, en algún momento tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Tú no compraste aquí que era como $126. Tú esperaste, subió y luego llegó a 126. Tú dices, bueno, puede llegar un poco más bajo el precio. Dame un mejor descuento, como cuando dices a tu casero, ¿no? Cuando vas a un mercado, cosas así. ¿Qué tal si me haces un mejor descuento? ¿Qué tal si me rebajas un poco más? Muy bien, eso es lo que pasa.
tenemos nuestro punto en el 0.618 y justo llega a esta zona, que significa que aquí es una zona buena de descuento y aquí es donde yo debería comprar, ok, y nos sale más barato, 114, ok, 114, y aquí empezó a subir. Ok, para ver esto un poco mejor, el diseño, vamos a deslizarnos y vamos a quitar el fondo. Simplemente le quitamos y ya está. Con esto vamos a poder verlo. Ahora, como ya mencioné, vamos a quitar algunos puntos. No me interesa el descuento, o sea, de 0.23, no me interesa tampoco el 38. Muchas veces llega hasta esta zona, como ven por aquí, por ejemplo. Llegó a esta zona y ¡fum! Subió. Llegó a esta zona, pero ya no respetó. ¿Por qué? Porque el 0.38 y el 0.23 no es una mejor zona, ¿ok? Puede a veces romperse. Entonces por eso yo no la aplico. Yo aplico desde el valor, o sea, prácticamente la mitad, que es el 0.50. Es como cuando tú compras un valor pues a 96, ¿no? A partir de la mitad de descuento es un buen valor. A partir de ahí tú vas a ver el 0.50, el 0.61 y el 0.78, que son los mejores valores para revisar una gráfica. Ahora, un pequeño detalle que te voy a dar es que tú redondees estos números. Va a ser mucho más preciso y exacto. Esto es algo que muy pocas personas te dicen, ¿ok? Pero es importante que lo tengas. Entonces vamos a cambiar algunos valores, como por ejemplo el 618, que ya lo cambié. Solamente vamos a dejarlo en 6, luego agregamos un valor que sea el 7 y finalmente vamos a agregar un valor que sea el 8. ¿Ok? Puede ser en cualquier parte, porque estos números no vamos a necesitar. Por ejemplo, aquí sí, pero aquí por ejemplo en vez del 2 vamos a agregar el 0.8 y listo. Ahora se va a agregar en esta sección. Estos son los mejores niveles de descuento. ¿Ok? Entonces, una vez que ya los tenemos, vamos a elegir un color, que ya lo hicimos, para la línea más que todo. Y vamos a colocar si la etiqueta va a estar a la izquierda, al centro o a la derecha. A mí me gusta mucho más que esté a la derecha, porque así puedo ver a más detalle esto, porque la gráfica siempre va de este lado hacia acá. Con esto ya está, ya tenemos pues medido todo esto. Vamos a poder incluso tenerlo desde lo más alto hasta lo más bajo, que son las mechas, y aún así nos sirve. La zona de descuento en este caso fue el 0.7. Y nos sirve, ¿por qué? Porque aquí vamos a encontrar incluso otra herramienta, que es la de predicción. Con esta vamos a hacer nuestros análisis. Vamos a poner una posición, por ejemplo, en largo, hasta donde debería llegar, que fue más o menos por acá. Recuerden que esta era nuestra zona, como les mencioné hace un momento, nuestra zona semanal. Entonces yo ponía hasta acá que iba a llegar. Obviamente también mi riesgo, cuánto era. Usualmente siempre se pone por debajo del anterior nivel, que en este caso aún sigue siendo mucho, pero obviamente teníamos que analizar esto, ¿ok? Esto probablemente se hubiera reducido mucho más si lo analizábamos, pero en este caso voy a dejarle ahí, guiándome solamente de Fibonacci. Y como vemos, desde esta zona hasta acá, que fueron 2500, prácticamente 3000 pips, es un ratio, como vemos, 1 a 3 prácticamente. Así que en realidad sí nos sirve y vamos a aplicarlo más adelante. Muy bien, vamos a limpiar nuevamente nuestra gráfica. Vamos a pasar a las siguientes herramientas, que con esto ya vamos a concluir prácticamente el video. La herramienta de pincel, que es muy fácil pues de entender. Con esto vamos a dibujar en la gráfica. Si quieres eliminarla, aquí en el bote de basura que he utilizado durante todo este tiempo. El color también, que puedes cambiarlo aquí en el lápiz, ya sea negro, el grosor, incluso puedes agregarle más. Puedes cambiarle de tamaño hasta 4 píxeles, lo borramos nuevamente y podemos agregar también texto con el botón de T. Vamos a escribir por ejemplo algo, no sé, análisis 1, análisis 2, todo lo que querramos aquí en la pantalla se va a agregar. Ok, listo. Podemos cambiar el color, recuerda, color negro, puede ser más grande, más pequeño, no importa. Y finalmente podemos incluso bloquearlo. ¿Para qué? Para que si agarramos esto no se mueva para nada. Y si lo desbloqueamos ya podemos moverlo. En este caso vamos a eliminar y vamos a utilizar algunas otras herramientas para explicarle más a detalle. Estos son algunos patrones chartistas, como por ejemplo el patrón XABCD. Aquí también tenemos cómo reconocer triángulos, hombro, cabeza, hombro, en este caso HCH, también es muy conocido. Patrón que identifica un canal y la ruptura, como por ejemplo de aquí para acá, de aquí
para acá. Y así vamos a tener muchos más, incluso ondas correctivas de Elliott. Y también tenemos la medida o regla. Con esto vamos a ver cuánta cantidad de pips, por ejemplo, se está moviendo el mercado. Ya sea por aquí, por allá, por acullá. Y con esto pues vamos a identificar cuánto también estamos ganando. Correcto. Aquí tenemos el modo magnético para poder trazar correctamente. Como ves, por ejemplo, se está moviendo. Voy a ponerlo en 2 horas para que veas a mejor detalle. Mira. Ok, ¿lo ves? Okay. Quiero poner una línea en otra parte y no me deja. Lo voy a poner por acá y se fue hacia arriba. ¿Por qué? Porque está marcando cierta zona. Justamente por eso. Entonces mira, por ejemplo, yo quiero marcar por aquí, por aquí, por aquí. Y me lleva justamente a esta zona que es la mejor para el imán. Por último, si no queremos soltar una herramienta, tenemos que permanecer en modo dibujo fijo. Por ejemplo, digamos que yo utilizo líneas. Línea por aquí, línea por acá, línea por aquí, línea por acá. Y en ningún momento se está soltando esta herramienta. Yo no puedo cambiarla a menos que seleccione otra. Y si selecciono otra, mira, no me va a dejar cambiar. No me va a dejar cambiar a ninguna. Muy bien, ahora hemos concluido prácticamente todo este video. Por último, lo que debes saber es que aquí también puedes hacer la parte de repetición, que aquí te va a ayudar a hacer un backtesting. Ok, tú puedes seleccionar el periodo. Obviamente antes de eso tienes que regresar y regresar, ponerlo en líneas y cambiar aquí a repetición. Sin embargo, si no tienes un plan pagado, no te va a dejar. Para esto tienes que ponerlo en diario. En diario sí vas a poder adquirir el backtesting, la repetición por así decirlo, y vas a poder analizar tu operativa, tu estrategia, pero no vas a poder cambiar a temporalidades más pequeñas. Recuerda eso, solamente en mensual, semanal y diario, como ves aquí. Entonces, por ejemplo, si tu estrategia está bien, simplemente vas a poner una operación. Obviamente antes de eso haber analizado todo. Recuerda, eso es muy importante. En semanal, en diario, en mensual, ponerte en líneas y marcar las zonas más importantes que tú creas conveniente para que puedas tener una mayor rentabilidad. Ok, entonces, bueno, como vimos, aquí se salió y listo. Con eso ya tienes todo. Espero que este video te haya servido de mucho. Recuerda que si tienes algún comentario, algo que decir, algo con que aportar a esta comunidad, puedes dejarlo en la casilla de aquí abajo. Espero que te haya gustado mucho este video, es muy instructivo. Si tienes alguna duda más acerca de TradingView, recuerda antes haber guardado también, no te olvides, es muy importante. También incluso tienen la sección de auto guardado activado, recuerda que siempre debe estar esto activo. Y listo, con esto ya tenemos todo. Nos vemos ahora en una siguiente clase donde vamos a analizar mucho más, vamos a crear nuestra cuenta de broker incluso. Así que para ello tienes que suscribirte a este canal y activar la campanita, que es muy importante. Nos vemos, traders, en un siguiente video. Hasta la próxima. Nos vemos, traders, en un siguiente video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción de aquí abajo. Hasta pronto, traders.